Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Estamos acá para el seminario, webinar de gestión energética sostenible, eficiencia empresarial con la ISO 50001. Nos acompañan dos expertos de la industria, también miembros de AmCham, de la empresa SGS. Tenemos con nosotros a Tatiana Chavarría y a Diego Grajeda, quienes nos estarán hablando sobre este estándar que existe en la industria y cómo nos puede ayudar a hacer una mejor gestión de la industria en la que estamos, ¿no? Quisiera, antes de continuar, como siempre, darle la bienvenida a nuestros patrocinadores, a Panamá, Johnson & Johnson, Chevron, KPMG, Tigo Business, Panamá Canal Railway, Banco Lafice, Big Bang y Global Bank. Como ustedes saben, la logística de este tipo de eventos usualmente trata de que cada expositor presenta una perspectiva sobre el tema. La idea es que la presentación en total dure aproximadamente unos 40 minutos. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas hacia el final de la presentación. Quisiera también indicarles o recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Y la idea es que en la medida que se vaya desarrollando, pues se sientan libres de expresar cualquier duda, comentario sobre la presentación en la medida que se va desarrollando. Sin más, quisiera invitar a Diego y a Tatiana para que enciendan su cámara y nos acompañen. Diego es máster en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín, es licenciado en Ingeniería Química, con certificación también en Manejo de Proyectos. Tiene más de 5 años en SGS y es gerente regional de la Unidad de Negocios y Auditoría y Certificaciones de la empresa. También tengo a Tatiana acompañándonos, que es ingeniera civil de la Universidad de Santa María la Antigua, es consultora y auditora líder de la norma ISO, con SGS Panamá Control Service ha realizado un sinnúmero de auditorías externas asociadas a las normas ISO desde la 9001 hasta la 14064. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en el día de hoy y por ilustrarnos sobre este estándar de la industria y cómo este estándar nos puede ayudar a tener una industria o una empresa mucho más sostenible. Gracias a ambos. Bienvenidos. Gracias, Julio. Buenos días a todos. Gracias, Tatiana, también por estar acá con nosotros y por compartir tu conocimiento. A todos muy buenos días. La idea de hoy es que vamos a separar el webinar en 2 partes. Vamos a tener un pequeño video también para dar inicio a conversar acerca de la certificación ISO 50001. Y la idea es que exploremos no solo el proceso de certificación, sino también los beneficios y las herramientas que ustedes pueden tener para poner en práctica esta norma y demostrar la sostenibilidad. Yo creo que está de más decir que la sostenibilidad es algo que está de moda y qué bueno que está de moda también, porque ya era hora que fuera así, que fuera algo realmente relevante para la sociedad y para cada una de las organizaciones. Y yo siempre lo digo, hay 2 formas muy fáciles de demostrar que una empresa está cumpliendo con los indicadores de sostenibilidad. La primera es la verificación de huella de carbono. Creo que Panamá tiene un programa muy bonito que a nivel latinoamericano no todos los países lo tienen, que es el programa Reduce tu Huella. Y la otra es por medio de la gestión energética y las eficiencias energéticas que se puedan hacer. Y pues obviamente aquí nosotros nos guiamos de la norma ISO 50001, que es el sistema de gestión de eficiencia energética, para poder demostrar de una mejor manera esos compromisos con la sostenibilidad. Entonces,
Vamos a arrancar brevemente compartiéndoles a la audiencia qué es SGS, posteriormente un video y continuamos con la presentación. Me dejan saber cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Tatiana, no sé si la ves. Perfecto. Ya se ve. Excelente, gracias. Pues bueno, SGS es el líder mundial de inspecciones, verificaciones, pruebas o análisis de laboratorio y certificaciones. Nuestra compañía tiene hoy más de 90,000 empleados y 2,000 oficinas en todo el mundo. Acá en Panamá tenemos una oficina en Ciudad del Saber y tenemos varios laboratorios que asisten al Canal de Panamá, que asisten a empresas de LNG, de gas, y también algunos para la industria de construcción. Pues básicamente es lo que tratamos de hacer, que cada uno de los países pueda contar con soporte local o experiencia local, que es como nosotros le queremos llamar, pero un servicio de clase mundial. Nuestra compañía tiene más de 140 años, fue fundada en Francia, ahora es una compañía suiza, nuestra base está en Ginebra, reporta más de 6 billones de dólares y 90,000 empleados, como les comentaba, en el año 2016, y ahora para el año 2023 estamos acercándonos a esos 7 billones de dólares o de francos suizos que normalmente manejamos. Nuestra compañía es pública, cotiza en la Bolsa Suiza de Valores y está dedicada a ser un tercero independiente que pueda verificar o validar alguna condición, es decir, algún proceso, algún producto o algún servicio, para decirlo a grandes rasgos. Nosotros atendemos entre 14 y 15 industrias, la industria minería, la industria de energía, construcción, la parte agroalimentaria, que es muy importante para nuestra organización y realmente tiene un impacto muy, muy fuerte. Y ahora en la parte de sostenibilidad, creo que las plantas de alimentos van a tener un impacto muy, muy importante, especialmente en los consumos energéticos que pueden tener, cadenas de refrigerado y utilización de calderas también para generación de energía. Y tratamos de atender a todas estas industrias globales de una manera holística y con soluciones integradas que van de la mano con las necesidades de cada una de las organizaciones. Estas son algunas de las marcas que confían en SGS de hace muchos años y con las que SGS pues tiene el gusto de poder apoyar certificando sus plantas, auditando a sus proveedores, inspeccionando la carga, verificando la calidad de sus productos o de sus servicios, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de la industria de certificación, es lo que queremos explicarles hoy. Queremos darles esas herramientas a ustedes. Queremos que tampoco sea una presentación muy técnica, queremos que se puedan llevar algo de esto para sus oficinas, para sus empresas y que pueda ser implementado en un futuro. Entonces, vamos a pasar un pequeño video antes de entrar a hablar ya de lleno de la certificación ISO 50001, ahora en su versión 2018, ya con los nuevos cambios que vinieron después del 2015, donde todas las normas, parece broma, pero al final, después del 2015, ya todas las normas o los estándares internacionales ya se estandarizaron. Entonces, hay una nueva metodología que vamos a compartirles hoy y la idea es que esto pueda, como les decía, llevarlo y aplicarlo en cada una de sus organizaciones. Tatiana, te pido si me apoyas ahí con el video y luego continúas compartiendo para la presentación. Gracias.
Gracias, Tatiana. Continúo aquí compartiendo. Listo. Bueno, entonces, ya entrando a detalle acerca de la certificación ISO 50001-2018, pues este es un sistema de gestión que nos ayuda a encontrar la mejor manera de gestionar la energía y la energía en todas sus formas. No estamos hablando únicamente de energía eléctrica, estamos hablando de todas las formas en las que la energía puede entrar a nuestra organización, y la idea es buscar desde el suministro, incluso hasta desde la generación hasta el consumo, las mejores prácticas que podamos tener y que se puedan llevar a cada una de las industrias a nivel global, para tener digamos, ese mejor momento o ese mejor uso de la energía, ¿verdad? El sistema de gestión para el manejo de energía, como lo conocemos como ENMS, que es un Energy Management System, ayuda a que las organizaciones puedan establecer los procesos para mejorar su rendimiento energético y obviamente trazarse indicadores y metas para poder ir cambiando eso de una manera positiva de cara a la sostenibilidad, que es lo que nosotros estamos buscando con el paso de los años. Recordemos que todas las normas internacionales de sistemas de gestión, a partir del 2015, con la reforma del anexo de alto nivel o anexo SL, que es como normalmente se le conoce, podemos decir que mutan a enfocarse en la parte de procesos y riesgos, pero más en la parte de procesos y riesgos, en la parte de la medición y mejora continua. Entonces, no solo este estándar, sino cualquiera de los otros estándares ISO de sistemas de gestión van a buscar que los objetivos puedan trazarse y que puedan medirse para hacer una mejora continua. ¿Qué beneficios tenemos? Pues obviamente las reducciones a nivel de los objetivos que tenemos de cambio climático, la mejora a nivel reputacional y obviamente también a nivel comercial nos da una mayor competitividad. Aquí es donde yo digo que también esta es la mejor forma o la forma más fácil de poder hacer palpable la sostenibilidad, porque por medio de un sistema de gestión energético o de eficiencia energética, el aumento de utilidades por medio de las ganancias, digamos, los ahorros que pueden generarse, va a ser significativo. Entonces, obviamente, aquí nos evitamos esas conversaciones incómodas que a veces se pueden tener con el presidente de la empresa, con el gerente de la empresa, donde dicen, bueno, ¿y la sostenibilidad para qué? ¿Qué me va a traer? ¿Cuál es el impacto en esto? Además de poder tener un sello, además de poder tener un tema comercial o un tema reputacional, pues aquí esto es muy fácil de verlo palpado en un P&L y verlo en nuestras organizaciones, cómo se va desarrollando, ¿no? Y obviamente, pues reducir los impactos medioambientales que puede tener el consumo, digamos, no eficiente de la energía en nuestras organizaciones. El último corte, pues, las encuestas de ISO salen normalmente con un año de atraso. La última que tenemos es del 2021, pero realmente hay muy pocos certificados. Estamos hablando de 1,110 certificados a nivel global. Es una cantidad realmente sumamente pequeña. Estamos hablando que países como, por ejemplo, Panamá, pueden estar teniendo más de 500 certificados de ISO 9001 en un solo país. Entonces, estamos ante una situación donde esta norma aún no es tan implementada, aún no es tan conocida, y obviamente, pues ahí es donde hay una oportunidad de competitividad para las empresas que estén interesadas no solo en implementarla, sino también posteriormente en buscar certificar, ¿verdad? Algunos de los cambios que hubieron en la versión 2011 a la versión 2018 es, uno, el manejo estratégico de la energía y el liderazgo. Aquí nosotros estamos involucrando el 100% a la alta gerencia, a la dirección de la compañía, porque al final, como las normas ahora lo buscan, si no está involucrada la dirección, la alta dirección, pues realmente el sistema no va a funcionar para nada. Entonces, desde el primer punto del estándar, el liderazgo tiene que ser muy importante para la organización y para la implementación de un sistema de gestión
buscando la sostenibilidad. ¿Qué otras cosas han cambiado? El pensamiento basado en riesgos, ya lo hablábamos, y obviamente identificar esos riesgos y ver qué oportunidades podemos tener. Asimismo, qué acciones tenemos para disminuir esos riesgos. Y ya por último, la documentación y un mejor entendimiento del sistema de gestión energético que nos permita trazar nuestros objetivos. Esto va de la mano con la parte estratégica, pues al final de la parte estratégica saldrán los objetivos y mejorar en el futuro para continuar con los procesos de mejora continua que las normas internacionales se trazan. Vamos a hablar ahora del proceso de certificación. El proceso de certificación consta de dos partes importantes, pero antes de eso, comentarles, y a mí siempre me gusta explicar esto porque las empresas normalmente tienden a tener la duda de ¿es una certificación, es una verificación, o es una auditoría, o es una acreditación? Entonces es importante separar cada uno de los procesos. La acreditación es un permiso, una licencia, podemos llamar así, que le dan los organismos nacionales a una entidad, como por ejemplo CGS, para poder realizar una acción, por ejemplo, ser un laboratorio, ser un organismo de certificación, ser un organismo de certificación de personas o incluso un organismo de inspección, ¿verdad? Ahí, ese es el esquema o el modelo que funciona. Cada país, por ejemplo, en Panamá, el CNA es el Consejo Nacional de Acreditación, es el que maneja esto a nivel Panamá, pues todos estos países, cada país, perdón, tiene su distinto organismo de acreditación. Tenemos a ANAF, que está en Estados Unidos, tenemos a ONAC, que está en Colombia, como les decía, CNA en Panamá, y cada uno de los países tiene esta entidad que normalmente es estatal, o en algunos casos puede ser público-privada, que reportan, digamos así, por así decirlo, al Foro Internacional de Acreditación. Y esto es lo que centraliza todas las acreditaciones a nivel global. Esto es lo que nos permite a nosotros tener y dar una validez al certificado y no decir que SGS, por ejemplo, emitió el certificado pues porque quería emitirlo, ¿no? Los organismos de acreditación controlan a los organismos de certificación, como lo es SGS, para poder garantizar que el proceso de auditoría que ustedes van a recibir cuando busquen esa certificación se haga de la manera correcta. Entonces es muy importante que tengan claro esto porque de esta manera ustedes van a poder ver en sus certificados un sello, digamos, una marca adicional, que es la marca del organismo de acreditación, la cual va a dar una validez internacional, una segunda validez internacional a lo que ustedes hoy poseen, ¿no? Esto aplica para cualquiera de las normas, no solo para normas ISO, sino también para normas de alimentos, como las tenemos en la parte de abajo, como FSC 22000, HACCP o BRC, y asimismo para las otras normas convencionales, como ISO 9001 o ISO 14001 en sistemas de gestión. ¿En qué consiste para nosotros el proyecto de certificación? Y aquí nosotros le llamamos que es un proyecto para cada una de las empresas porque no es llegar y pagar por un servicio y ya obtener la certificación. Esto tiene un background mucho más grande en donde las empresas tienen que empezar con un compromiso, como les decía anteriormente, de la alta dirección, formar un comité de gestión, definir qué personas, y aquí hago énfasis en el plural, personas, no solo una persona, porque una de las mejores recomendaciones que podemos dejarles hoy a ustedes es cuando vayan a formar su comité de gestión y quienes van a estar encargados es no designe al analista de calidad o al gerente de calidad únicamente o al jefe de sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque el día que esa persona ya no esté en la organización, el sistema va a caerse. Entonces, nosotros necesitamos que el compromiso de la alta dirección pueda involucrar a personas de todos los departamentos y todas las áreas de la compañía, compras, ventas, el área de producción, el área de proceso, servicio al cliente, recursos humanos, obviamente pues la parte de auditoría interna y sistemas de gestión estará involucrada y liderando el proyecto, pero formar al comité de gestión es muy importante. Y luego vamos a la parte de capacitar a ese comité que se ha formado, en donde hay varios esquemas de capacitación que buscan explicar a las personas cómo pueden entender la norma, porque la norma cuando uno la lee es un documento entre 15 y 30 páginas que a veces es muy ambiguo. Entonces, explica cómo pueden interpretar la norma y luego cómo pueden implementar esa norma. Asimismo, cómo pueden hacer auditorías internas dentro de su organización para
ir constantemente evaluando el desempeño del sistema de gestión que se está implementando. En este caso, pues estamos hablando del sistema de gestión de eficiencia energética. Luego vamos a una segunda etapa, que es la implementación como tal ya del sistema de gestión. Las empresas normalmente, pues, o contratan un consultor o lo hacen por su parte, buscan implementar todas las partes o todas las categorías del estándar, y luego, pues obviamente entra ya el proceso per se de certificación, que lo vemos un poquito más gráfico de esta manera y más a detalle, que consta de el primer paso, que es obviamente un contrato, un paso opcional, que puede ser una auditoría para evaluar qué tan lista está la empresa, dos pasos que van muy seguidos, que es la fase 1, que normalmente se le conoce como una fase documental, y la fase 2, que es una fase ya operacional o de proceso, pudiéramos llamarle así, para poder hacer una emisión del certificado. Todas las auditorías y todas las certificaciones, perdón, realizan auditorías de seguimiento. Eso quiere decir que una vez usted quede certificado, pues cada año recibirá auditorías de seguimiento hasta que su certificado vaya a vencer, donde hará el último paso, que es el que aquí detallamos como paso F, que será la auditoría de recertificación. Dentro del marco normal de tiempo, una certificación va a durar 3 años y va a volver a iniciar el ciclo cada vez que una de las empresas realice el proceso de recertificación. Entonces, pues es básicamente el proceso y un pequeño brief acerca de la certificación ISO 50001. Y pues yo dejo ahora en la palabra a Tatiana, que va a estar encargada ahora de ya poder adentrarse en el esquema, conocer herramientas y qué cosas podemos hacer para implementarlo en nuestras compañías para buscar esa sostenibilidad que tanto hemos estado conversando. Tatiana, te dejo en el uso de la palabra. Gracias. Gracias. Comparto la presentación enseguida. ¿Se ve? Sí. Listo, perfecto. Ok, bueno, gracias. Dando seguimiento a lo que Diego nos comentaba sobre lo que era la certificación y demás, ahora vamos a entrar a ver de manera breve y vamos a intentar hacer lo más breve y lo más claro posible sobre qué es la norma como tal. Empezando con cuáles son los beneficios que nosotros como organizaciones podemos entender que esta norma, certificarnos o implementar un sistema de gestión energética nos podría traer. Pues lo principalmente es entender que nos ayudaría primero a identificar cuáles son las fuentes donde nosotros generamos más uso de energía y en función de eso poder maximizar el uso, ser más eficientes y por lo tanto eso nos va a traer una reducción en los costos y por ende al reducir consumo reducimos costos. La norma también nos invita a que de alguna manera nosotros también prestemos una atención importante a lo que tiene que ver el mantenimiento de los equipos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué otros beneficios? Dependiendo del tipo de organización y dependiendo del objetivo por el cual estaría trabajando con un sistema de gestión de energía, se puede ver en algunos casos como la reducción del impacto ambiental. Diego nos comentaba sobre el tema de la reducción de la huella de carbono, por lo tanto, a nosotros ser más eficientes desde el punto de vista de energía, vamos a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto entonces vamos a tener un impacto positivo en el ambiente. En otros casos, pues simplemente el hecho de tener una reducción de costos o mejorar la imagen como organización, pues también son algunos de los beneficios que, dependiendo del interés que tenga la organización, se pueden conseguir. Un tema importante que debemos hacerlo más relevante es que de alguna manera todas las normas ISO apoyan lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y en este caso en particular de la norma 50001 claramente nos apoya con 4 objetivos: el 7, energía asequible y no contaminante; el 11, ciudades y comunidades sostenibles; el 12, producción y consumo responsables; y el 13, acción por el clima. Así que es importante también tener presente que de alguna manera siempre ISO no está separado de los objetivos de desarrollo sostenible. Como bien decía Diego, también se apoya la sostenibilidad desde el punto de vista de cualquiera de las normas que se implementen. Y hablamos mucho de un sistema de gestión de energía, pero al final, ¿qué es? Si tratamos de aterrizar un poco en esto antes de entrar de forma directa a lo que son los requisitos de la norma, nos apoya a poder gestionar mejor el uso de la energía y por lo tanto también mejora la productividad de la organización. Para nosotros poder establecer un sistema de gestión de energía es muy importante
de primero, después que nosotros hacemos el análisis del contexto, de la organización y demás, poder establecer la política energética. Esa política, tal vez ustedes han escuchado otros sistemas de gestión, habrán escuchado la política de calidad o la política ambiental, en este caso es la política energética, que es la que nos va a dar la base a los objetivos que nosotros como organización nos vamos a proponer para mejorar nuestro sistema de eficiencia energética. Cuando nosotros tenemos establecidos esos objetivos, tenemos que diseñar unos indicadores para saber cómo nosotros vamos a cumplir esos objetivos y en base a eso también establecer unos planes de acción, que son los que nos van a ayudar a medirnos el progreso y ver si efectivamente estamos cumpliendo con nuestra meta de mejorar nuestro desempeño energético. Para esto, efectivamente, tenemos que hacer una serie de implementaciones que desde el punto de vista al inicio podríamos decir que es un poco documental, tenemos que hacer inventarios de todos los equipos y demás que generan algún uso de energía, lo vamos a ver al final, pero también en función de eso establecernos metas claras de reducción del desperdicio de energía y también cómo nosotros podemos mejorar los procesos. En estos días hablaba con alguien que me decía, bueno, si nosotros tenemos una serie de fuentes de energía y decidimos cambiarnos todos a lo que serían los temas solares, ¿estamos haciendo algo y apoyando la generación energética? Podríamos decir que de alguna manera sí, porque podríamos decir que estamos, digamos, generando menos emisiones de gases de efecto invernadero, pero al final estamos consumiendo exactamente la misma energía, solamente que ahora viene de una fuente diferente. Entonces, cuando nosotros vamos a implementar un sistema de gestión de energía, tenemos que ser muy claros en ese sentido. Siempre el objetivo va a ser mejorar nuestro desempeño energético en función de los inventarios que hicimos al inicio y poder establecer esas opciones de mejora. Nos decía Diego también que una de las cosas desde el 2015 que todas las normas ISO se han ido, digamos, estandarizando en lo que tiene que ver con el ciclo de mejora continua, que tal vez algunos lo habrán escuchado, otros tal vez no, todo lo que tiene que ver con el planificar, hacer, verificar, actuar. ¿Y por qué es importante? Esta norma en particular, aunque no es la única, le da un énfasis muy importante a lo que es la planificación. Cómo nosotros podemos hacer la planificación de nuestras metas, por decirlo de alguna manera, implementamos, ahí nos vamos con el hacer, implementamos eso que hemos planificado, luego verificamos que efectivamente lo estamos haciendo tal y como lo hemos planificado y en el actuar es básicamente donde vamos a tomar acciones en función de lo que la información de la verificación nos dio por resultado. Si lo vemos de alguna manera gráfica, podríamos verlo de esta manera. Dentro de nuestro ciclo de planificar, hacer, verificar, actuar, ¿qué cosas nos pide esta norma que nosotros planifiquemos? El contexto de la organización, que básicamente identificar qué son las cosas que nos puedan afectar de manera interna o de manera externa, establecer la política energética, establecer también un equipo de gestión de energía. Esto se parece un poco a lo que Diego nos comentaba en cuanto al equipo de implementación de un sistema de gestión al momento que nos vamos a certificar. Aquí la norma, a pesar de que en su capítulo 5, como siempre, se le da la responsabilidad, queda muy claramente definido las responsabilidades de la alta dirección, sí se pide que se establezca un equipo de gestión de energía y que este equipo sea multidisciplinario, precisamente para que todos puedan aportar en la medida, primero en el inventario, para luego entonces poder establecer la línea base y mejorar el desempeño. Saber exactamente cuáles equipos o en qué áreas se genera un uso significativo de energía, entendiendo que ese tema de la significancia lo establece cada organización. ¿Qué es significativo para cada organización? Viendo de que efectivamente esta norma, al igual que otras normas ISO, aplica para cualquier tipo de organización, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo de la complejidad del negocio, entonces cada organización establece su significancia. Establecemos nuestros indicadores de desempeño, que es lo que nosotros vamos a medir para ver si efectivamente estamos cumpliendo con esa meta de mejorar el desempeño energético. Para esto debemos establecer una línea base energética que dónde estamos hoy, como decir la fotografía del día cuando nosotros vamos a empezar y en función de eso establecer nuestras metas y estar midiéndonos la mejora de esto, establecer nuestras metas y objetivos y cuáles son los planes de acción que nos van a ayudar a poder implementar de una manera adecuada esa mejora en el desempeño. Todo esto es lo que tiene que ver con la planificación. Si nos vamos al hacer, que ya es implementar todo eso que planificamos, vamos a implementar esos planes de acción, los controles operacionales que nos van a ayudar a efectivamente a controlar todo eso que identificamos en la fase de planificación y se nos da un énfasis importante al tema de mantenimiento. Estamos claros que equipos
bien mantenidos son equipos más eficientes y por lo tanto consumen menos. Así que esto es parte importante que la norma nos llama la atención. Ver el tema de la comunicación interna y externa dentro de la organización, la competencia de nuestro personal para efectos desde el punto de vista de cómo manejar esa eficiencia energética. La norma nos dice, lo vamos a ver más adelante, que si las personas no tienen la competencia, nosotros como organización se la debemos dar. Y efectivamente, todo lo que tiene que ver con el desempeño energético desde el punto de vista del diseño de ciertos equipos y también la adquisición o la compra de equipos, que nosotros nos empecemos a asegurar de ahora en adelante cuáles son, digamos, los temas de eficiencia o las fichas de esos equipos que nos van a ayudar a nosotros a poder cumplir con las metas que nos hemos establecido. Habiendo implementado todo lo que tenemos en el hacer, entonces nos vamos al verificar, que sería la parte efectivamente, vamos a medir y vamos a dar el seguimiento para ver si es verdad que estamos cumpliendo con lo que nosotros habíamos establecido en nuestra fase de planificación. Para esto, no solamente la organización establece sus propias metodologías para medirse, sino que también tenemos el proceso de auditoría interna y de revisión por la dirección. Es muy importante que las organizaciones se midan y estos dos procesos son súper valiosos, la auditoría interna y la revisión por la dirección. Si estos dos procesos nosotros los tenemos implementados y se trabajan de forma adecuada y real, realmente el sistema de gestión de la energía se va a sostener. De lo que nosotros identifiquemos en esta fase de verificación, entonces nos vamos al actuar, que es básicamente si en esa revisión nos dimos cuenta que hay algo que estamos fuera del camino, hay algo que no nos está saliendo tal y como lo habíamos planificado, entonces actuamos. Tomamos eso como una no conformidad, que al final no es algo malo, es simplemente algo que es no conforme a lo que nosotros habíamos planificado al inicio. Se toman las acciones correctivas, que básicamente es hacer una investigación de qué fue lo que pasó y establecer planes de acción para mejorarlo. Y esto nos cierra el ciclo de la mejora continua, que es la base fundamental de las normas ISO. Si nos vamos ya y entramos un poco a lo que es la estructura de la norma como tal, nos vamos a dar cuenta que la norma tiene 10 capítulos y una introducción que la identifican como el punto cero. Estos capítulos que tenemos ahora en pantalla son básicamente capítulos referenciales. La introducción, objeto y campo de aplicación, en este caso no hay referencias normativas, y en términos de definiciones hay aproximadamente 41 definiciones, de las cuales hoy solo vamos a ver unas 8 o 10 que tal vez son las que son relevantes para poder explicar esta norma. Si nos vamos a los siguientes 7 capítulos, si se ven, se van del 4 al 10 y como decimos acá son los requisitos auditables. Ahora vamos a ver por qué estos son los requisitos auditables. Son los requisitos que la norma nos establece como de obligatorio cumplimiento al momento que nosotros adquirimos o decidimos trabajar con un sistema de gestión de la energía. El contexto de la organización, el liderazgo, como les comentaba, es donde está la responsabilidad principal de la alta dirección, pero también en estas responsables está el establecimiento del equipo de gestión energética, como les comentaba más temprano, la planificación. Podríamos decir que este capítulo 6 es el capítulo más amplio de la norma. Ahora vamos a ver todos los temas que se nos pide que nosotros planifiquemos, la parte de apoyo, todo lo que tiene que ver con los recursos de personas, equipo de seguimiento y medición y demás, y la misma infraestructura que necesitamos para esto, la parte de operación, donde ya nosotros implementamos esas mediciones, implementamos todos esos controles operacionales que nos van a ayudar a mejorar nuestro desempeño energético. El capítulo 9, que es la evaluación del desempeño que les comentaba, y el capítulo 10, que es mejora. ¿Qué es lo importante con esto? Que así como veíamos hace un rato, el PHVA, el planificar, hacer, verificar, actuar, de esta misma manera la norma nos presenta su estructura. Si lo vemos de esta manera, los capítulos del 4 al 7 son los capítulos que se refieren a lo que es la planificación. El capítulo 8 es la parte de hacer. El 9 es la parte de verificar y el capítulo 10 es el actuar, que es donde nosotros tomamos acciones en función de lo que verificamos. Así que siempre vamos a tener muy insertado lo que es el PHVA en esta norma. ¿Por qué decimos que son requisitos auditables? Estas formas verbales, todas las normas ISO que en su capítulo tienen la palabra requisitos, son las normas que son auditables, que pueden ser certificables. Y una de las palabras clave es lo que vemos aquí a la izquierda, el debe. Nos vamos a dar cuenta que la norma en todos sus requisitos, en todos sus capítulos habla, o a partir del capítulo 4, la organización debe implementar tal cosa, la organización debe determinar tal.
Todos esos debes son los que son de obligatorio cumplimiento. Y en una auditoría es lo que nos van a revisar a ver si efectivamente lo estamos cumpliendo. Así que los debes son los requisitos importantes. Los debería, como bien lo dice su definición, es una recomendación. Simplemente recomienda, la organización debería tal cosa. Pero eso no es algo que sería auditable o no nos podrían en un momento dado levantar una no conformidad por un debería. Y él puede, pues como bien lo dice acá, es un permiso, una posibilidad, una capacidad, cuando dice la organización puede implementar tal cosa. Eso tampoco es obligatorio, pero simplemente nos está abriendo, digamos, la posibilidad de que podemos hacer alguna actividad adicional. Pero recordando que los obligatorios son los debes. Si hacemos una relación de esos requisitos de la norma con el PHVA, un poco lo que les comentaba hace un rato, vamos a darnos cuenta, si vemos esto como un gran proceso de la organización, vemos sus entradas, que básicamente es todo lo que está en el capítulo 4, hacer nuestro análisis de contexto, ver los temas internos y externos que nos puedan afectar, tenemos que identificar nuestras partes interesadas y cómo esas partes interesadas y sus necesidades nos pudiesen afectar nuestra gestión energética y cuáles son los resultados de ese proceso. Si lo vemos, estas son las entradas, a la derecha las salidas, los resultados del sistema de gestión energética. ¿Qué resultados? Los que nosotros establecemos en nuestra fase de planificación, que es lo que esperamos conseguir. Si se fijan, el capítulo 5 está en el centro, es transversal a toda la organización, independientemente de que comentamos que está en la parte de la P de la planificación. Capítulo 6, efectivamente ahora lo vamos a ver, la planificación, capítulo 7, apoyo, el 8, la operación, el 9, la evaluación del desempeño y el 10, la mejora. Y en esto entonces se cierra nuestro ciclo de mejora continua, como lo veíamos hace un ratito. Si nos vamos a algunas de las definiciones, como les comentaba, hay aproximadamente 41 definiciones, de las cuales muchas tienen que ver con la misma organización como tal, lo que tiene que ver con el sistema de gestión, lo de los requisitos, el mismo desempeño como tal y los conceptos de energía. Vamos a ver algunos importantes para la sesión de hoy. La energía, pues básicamente la definición de la norma, electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros medios similares. Así que realmente, si se fijan, una definición bastante amplia. Cuando la norma nos habla de uso de energía, se refiere a la aplicación de la energía. Por ejemplo, en qué nosotros utilizamos esa energía. Ventilación, iluminación, calefacción, etc. El uso significativo de la energía, que la norma lo reconoce como USE en sus iniciales, es básicamente donde nosotros identificamos que esa energía que nosotros vamos a identificar o hacer nuestro inventario más adelante, tiene un consumo sustancial y que de alguna manera, en base a ese consumo sustancial, nosotros identificamos una oportunidad de poder hacer una mejora en el desempeño energético. Consumo de la energía, pues cantidad de energía utilizada. El desempeño energético, resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo de la energía. Este desempeño energético va a ser una de las bases fundamentales que nosotros nos vamos a establecer para efecto de nuestra mejora. En base a esta línea base, nuestra siguiente definición, donde nosotros establecemos esa referencia, como les decía, es como nuestra fotografía. Hoy hacemos nuestro inventario, cuáles son todos nuestros equipos, cuánto nos están consumiendo los equipos, y en función de esos datos, lo establecemos como línea base y en adelante establecemos entonces las acciones para mejorar. Y esa línea base nos va a servir para compararnos. ¿Cada cuánto? Pues lo que la organización determine, cada 3 meses, 6 meses, un año. La norma no nos habla de tiempos, no nos dice exactamente cómo tenemos que hacer las cosas. La norma nos dice lo que hay que hacer. Y cada organización, según digamos, su infraestructura tecnológica, según sus recursos a disposición, entonces establece la manera en que va a hacer sus mediciones. El indicador de desempeño energético, pues es básicamente, como dice su palabra, un indicador, que es el que nos va a ayudar a poder establecer aquellas variables que nosotros vamos a utilizar para medir ese desempeño, para saber si estamos cumpliendo con los objetivos que nos habíamos establecido al inicio. El equipo de gestión de la energía, como les comentaba, este equipo es una de el establecimiento del equipo es una de las responsabilidades principales de la alta dirección. Y como les comentaba, personas con responsabilidad y autoridad. Y es muy importante que sean personas que se forme un equipo multidisciplinario porque sería la manera en que nos podemos asegurar de que se están tocando todos los temas y las variables asociadas a lo que tiene que ver con energía. La revisión energética, y estas son nuestras dos últimas definiciones, podríamos decir
de alguna manera como si fuese una auditoría, donde nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esa revisión en base a esa línea base, en base a esos objetivos e indicadores de desempeño energético que establecimos, vamos a hacer la revisión para ver si es verdad que estamos cumpliendo o si tenemos que hacer algún ajuste. Básicamente eso se refiere. Y la política energética, no porque la tenga de último, es la menos importante, es la declaración que se establece desde la alta dirección de cuál es su intención o intenciones o sus compromisos efectivamente relacionados con el desempeño energético. Y como bien dice aquí al final, según lo expresado formalmente por la alta dirección. Todos los sistemas de gestión y este también tienen que tener el respaldo de la alta dirección. No tenemos el respaldo de la alta dirección, es difícil que entonces todas las tareas asociadas se puedan cumplir. Necesitamos ese respaldo en temas de recursos, en temas de tiempo, en temas de implementaciones. Vamos a pasar rápidamente por los requisitos de la norma para que no nos coma el tiempo. Como les decía, a partir del capítulo 4 son los requisitos auditables. ¿Qué temas nosotros vemos en el capítulo 4? Comprensión de la organización y su contexto. Básicamente es donde la organización hace como un examen de conciencia. Nosotros como organización, ¿qué nos afecta? Nosotros, ¿qué podemos afectar a los demás? En el sentido de que, qué cosas nos pueden afectar y que de alguna manera esta información eventualmente nosotros la vamos a utilizar para hacer nuestra revisión de riesgos. Entonces, sí es muy importante que nosotros sepamos dónde estamos, cuál es nuestra, digamos, nuestra cuota de mercado en base a la gestión, en base a nuestra mismo, digamos, nuestro propio negocio como tal. La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas se refiere básicamente a todas esas partes interesadas o stakeholders, como los conocemos, que de alguna manera nosotros impactamos o que nos puedan impactar, cómo nosotros los identificamos desde el punto de vista de nuestro sistema de gestión de energía y también establecer o identificar si hay requisitos legales que de alguna manera se puedan ver impactados por el no cumplimiento o la no satisfacción de las necesidades de esas partes interesadas. Así que aquí entramos también a ver todo lo que tiene que ver con los requisitos legales que aplican a nuestra organización y algunos otros requisitos también que la organización se compromete a cumplir, todos asociados en este caso a lo que tiene que ver con la eficiencia energética. Otro punto que se toca en el capítulo 4 es cómo nosotros determinamos los límites y la aplicabilidad. Los límites de la organización. Nosotros tenemos que saber si tenemos varias instalaciones, por ejemplo, y nosotros tomamos la decisión de iniciar con una instalación, entonces decimos, bueno, este es el límite de mi sistema de gestión de energía. Si nosotros decidimos empezar a trabajar con todas nuestras instalaciones, entonces nuestro límite va a ser todas las instalaciones que nosotros determinamos que están dentro de nuestro sistema de gestión. La aplicabilidad, pues básicamente son todos los procesos que están dentro o que de alguna manera son los que impactan la gestión energética de la organización. Es muy importante también que nosotros cuando vamos a determinar el alcance, estemos seguros que tenemos la autoridad para controlar la eficiencia energética, que de alguna manera nosotros somos los responsables de, digamos, del recibo de la luz, por decirlo de alguna manera, que no haya un tercero que nos impacta en nuestra gestión, porque de alguna manera eso nos va a afectar. Entonces, las mediciones que vamos a hacer al inicio. Tema importante, y a diferencia de algunas normas que sí nos permiten excluir algunos requisitos, si fuese el caso, en esta norma no se puede excluir ningún requisito ni ningún tipo de energía, ya sea que nosotros utilicemos caldera, que utilicemos vapor, que utilicemos biomasa, que utilicemos combustible fósil, cualquier tipo de energía que nosotros utilicemos debe estar tomado en cuenta en nuestro inventario de energía. Y también lo importante, siempre esta determinación del alcance se debe mantener como información documentada, así que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que tiene que ver el capítulo 5, como les decía, es el liderazgo. Son todas las responsables de la alta dirección. Este requisito, a diferencia de los otros requisitos auditables de la norma del 4 al 10, es el único requisito donde la norma habla de la alta dirección debe. En los demás requisitos habla de la organización debe. Entonces aquí queda muy, muy claro de que son las responsables de la alta dirección. Establecer la política energética, asegura que se asignan las responsabilidades dentro de la organización que tengan que ver con la gestión de energía y, por supuesto, asignar el equipo de gestión de energía que tengan también autoridad para tomar decisiones en un momento dado. Esto es capítulo 5.
Si nos vamos al capítulo 6 de planificación, ¿qué les comentaba? Que es el capítulo más amplio de esta norma, porque se le da tanta importancia. Si nosotros no planificamos de una manera adecuada lo que nosotros queremos medir, entonces difícilmente al momento de implementar esas mediciones vamos a tener información real. Entonces aquí se nos pide primero que nosotros identifiquemos los riesgos que puedan afectar nuestro desempeño energético, pero también las oportunidades. Es importante en este requisito se nos pide también que establezcamos los objetivos de desempeño energético, hagamos esa revisión energética. Toda esa revisión de alguna manera podríamos decir que tendría que ver con lo que sería el inventario. Todos los equipos y aplicaciones que nosotros de alguna manera identificamos que generan un gasto de energía, que los podamos identificar. Los indicadores de desempeño energético los establecemos en función de los objetivos que nosotros nos establecemos. A veces los objetivos son muy, digamos, cuantitativos y los indicadores, perdón, cualitativos, los indicadores nos van a ayudar a poner ese número donde nos van a ayudar a poder medir para ver si efectivamente lo estamos haciendo de manera adecuada. La línea de base energética, que como les comentaba es nuestra fotografía, el día que tomamos la decisión de empezar a medirnos, ese día entonces identificamos todos nuestros equipos y demás, cuánto están consumiendo, cuánto esto le genera a la organización, para en partir de ahí entonces nosotros establecer esas metas y esa línea base es la que nos va a ayudar a nosotros a poder medir y compararnos en el tiempo para saber si efectivamente estamos siendo más eficientes en nuestro desempeño energético. Y la planificación para la recopilación de los datos de energía, pues básicamente es no solamente que hace identificar los datos, los equipos, sino también cómo vamos a tomar esa data a través del tiempo para nosotros poder asegurar que la implementación va a ser la adecuada. Así que por eso es tan importante entender que el requisito de planificación, el capítulo 6, es digamos, una de las bases principales para nuestro sistema de gestión. Si nos vamos al capítulo 7, como les comentaba, es el capítulo de apoyo, donde se nos pide que efectivamente la organización asegure los recursos necesarios para poder establecer, implementar y mantener el sistema de gestión de energía, la competencia de las personas, como decíamos, asegurar que todas las personas que están bajo el control de nuestra organización tienen las competencias necesarias referente a lo que pueda afectar el desempeño energético. Y de alguna manera también la organización, la norma nos dice si las personas no tienen la competencia, pues la organización se asegura de darles la competencia a través de capacitaciones, cursos y demás. Toma de conciencia, perdón, aquí es muy importante, hay un requisito que también tienen todas las normas ISO, donde la organización se tiene que asegurar que las personas tienen conciencia de la política energética, de los objetivos que queremos conseguir, cuál sería el impacto positivo o negativo de la participación de las personas en el sistema de gestión energética, pero también qué pasa, cuáles son las implicaciones si las personas no apoyan la gestión energética tal y como la organización lo ha establecido. La parte de comunicación, esto es la manera en que la norma nos pide que comuniquemos interna y externamente la información asociada al sistema de gestión energética y la información documentada, que aun cuando aquí no estamos profundizando muchísimo, es la base, digamos, la estructura documental del sistema, lo que nos va a apoyar todo lo que van a ser tales nuestros procesos, nuestros instructivos, las fichas de indicadores, las caracterizaciones de los procesos que nos van a apoyar a poder asegurar que estamos cumpliendo con lo planificado y que en algún momento se convierte en evidencia de auditoría porque es lo que nos va a demostrar que efectivamente estamos haciendo las cosas tal y como lo habíamos planificado. Con esto podemos decir que terminamos lo que serían los requisitos de planificación. Entramos al requisito de operación, donde básicamente nosotros ya vamos a implementar y aplicar todo lo que planificamos para asegurar que en base a esa línea base, nosotros establecemos todo lo necesario para asegurar que empezamos a ser más eficientes o empezamos a trabajar en esa eficiencia continua para poder medirnos eventualmente en base a la línea base que establecimos en capítulo 6. El diseño. Acá es importante también se nos pide que nosotros consideremos todas las oportunidades de mejora de desempeño energético en lo que tenga que ver con diseño de instalaciones. Si fuese que vamos a levantar una nueva infraestructura, vamos a ampliar la galera donde nosotros tenemos nuestras instalaciones, entonces se nos pide que en ese diseño nosotros tomemos en cuenta lo que tiene que ver con el desempeño energético, que aquí tendremos que ver con temas de aires acondicionados, iluminaciones y demás, como nosotros desde el diseño nos aseguramos que cuando ya eso, digamos, esa construcción esté, sea de la manera más
eficiente posible en lo que tiene que ver con energía. Y las adquisiciones o las compras, sí se nos pide que empecemos a establecer criterios para poder evaluar el desempeño energético de los equipos que nosotros vamos a comprar, que seamos mucho más cuidadosos en asegurar que los equipos nuevos que nosotros estemos adquiriendo van a cumplir o nos van a ayudar a cumplir con esta mejora del desempeño energético que nosotros hemos establecido. El capítulo 9, que es la evaluación del desempeño, como les comentaba, pues básicamente hay 3 temas importantes acá. Todo lo que tiene que ver con seguimiento, medición y análisis, que es básicamente la norma no nos dice exactamente qué tenemos que medir. Dice, la organización establece a qué es necesario hacerle seguimiento, pero no puede dejar por fuera lo que tiene que ver cómo usted va a medir que los planes de acción que usted estableció han sido eficaces, los indicadores de desempeño energético, los usos significativos de la energía, cómo nosotros podemos comparar efectivamente el consumo real versus el consumo esperado, habiendo tenido ya nuestra línea base inicial, esos indicadores versus esa línea base y demás. Entonces, este 9.1, que es el que tiene que ver con la medición, es sumamente importante porque es donde vamos a empezar a medir que efectivamente estamos haciendo lo que habíamos planificado. Si nos vamos a la auditoría interna, como decíamos, la norma nos pide que hagamos auditorías internas. Usualmente las organizaciones preparan dentro de su equipo auditores internos que son los que van a auditar que efectivamente todos los procesos que están dentro del alcance del sistema de gestión de energía se están realizando acorde a lo previsto. Y en este caso, muy importante todo lo que tiene que ver que se esté cumpliendo con lo que se había planificado y asegurar que se está ejecutando según lo previsto, que los controles operacionales realmente están siendo eficaces para poder mejorar el desempeño energético, que al final es el objetivo por el cual estamos acá. Y la revisión por la dirección, que es uno de los procesos casi, digamos, culmen de todo este proceso, es porque la alta dirección se espera y se le da la responsabilidad que todo este desempeño del sistema, toda esta documentación y toda esta información que se ha desprendido desde que nosotros planificamos e implementamos el sistema, la alta dirección la revise. Entonces se le entrega una serie de documentación, que en la norma hay una lista muy clara de cuáles son esas entradas para la revisión por la dirección, y se espera que lo analicen, lo revisen y se pronuncien. ¿En base a qué? A decisiones relacionadas con la mejora continua del desempeño energético. Si puede ser que tal vez dentro de esa información se percaten que hay algo que haya que ajustar, que hay que comprar nuevos equipos, que hay que tal vez disponer de otros equipos porque no nos están ayudando. Son decisiones que se toman a ese nivel. Pero lo importante es que esas decisiones las toman en función de la revisión completa de toda la documentación que se ha generado a través de la implementación del sistema. Y esa información o esa salida de la revisión por la dirección debe ser comunicada y se debe implementar, porque eso también es auditable en función de lo que la alta dirección se haya pronunciado. Y ya entonces llegaríamos a lo que es la mejora, que también es uno de los bases, objetivos del sistema de gestión. Es básicamente en base a eso que nosotros logramos identificar en el capítulo 9 si hay algo que no salió como estamos previstos, si es que hay tal vez algún indicador que no nos está dando los valores que habíamos establecido. Es lo que nosotros llamamos una no conformidad, pero nuevamente una no conformidad al final es algo positivo, simplemente algo que nos llama la atención es no conforme a lo que nosotros habíamos establecido al inicio y básicamente tenemos que tomarlo, reaccionar, investigar qué fue lo que pasó, en algunos casos y la gran mayoría de las veces realmente hacer un análisis causa-raíz para poder llegar a la raíz de la situación y en base a esa causa-raíz establecer entonces planes y acciones que nos van realmente a ayudar a eliminar la causa de esa situación que se identificó. ¿Por qué tal indicador no nos está dando? ¿Será que la medición que estamos haciendo no es la adecuada? ¿Será que la persona o el equipo o la aplicación que está tomando la información tiene algún tema que tenemos que revisar? Entonces, si nosotros no manejamos esas no conformidades o esas inconsistencias de una forma profunda y establecemos acciones, entonces difícilmente nuestro desempeño energético va a ser el esperado. Y por supuesto, ya como decir la cereza del pastel, pues siempre asegurar que se mejora continuamente la idoneidad, la adecuación y la eficacia del sistema de gestión energético y el desempeño energético. Entonces, podríamos decir que esto de alguna manera es algo en lo que las organizaciones va a ser como su objetivo final, pero para poder tener ese objetivo final, entonces tenemos que empezar desde lo que nos pide el capítulo 4.
De alguna manera muy rápida, ya con esto terminó la presentación, ustedes dirán, bueno, con todo esto que nos está explicando la norma, todo lo que habló Diego, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tengo que hacer primero como organización? Entonces, si lo queremos ver de una forma muy sencilla, aunque no todo es esto, identifiquemos cuáles son los límites de la organización, qué es lo que nosotros queremos, digamos, enmarcar ese sistema de gestión energética, donde tenemos nuestras operaciones y demás. Hagamos un inventario, una clasificación de los equipos que utilizan la energía, internos y externos, y aquí podríamos decir también si tenemos flota en nuestra organización, eso también lo deberíamos tomar en cuenta. Identificar claramente los equipos y sus detalles, lámparas, motores, compresores, su eficiencia y demás. Hagamos un inventario de todos los equipos que tenemos, dónde están ubicados esos equipos, departamentos, edificios, plantas, instalaciones y demás. Evaluar cuáles son esas variables de consumo. Ejemplo, el tipo de motor, cantidad de horas de operación por semana o por día, dependiendo nuevamente del tipo de negocio. ¿Cuál es el consumo? En algunos casos, hay organizaciones que, dependiendo del tipo de equipo, puede tener un medidor de corriente instalado, y en algunos casos, pues simplemente utilizamos la información que nos dan de los distribuidores de energía. Pero sí es importante ver de qué manera nosotros podemos identificar el consumo de cada uno de los equipos. Evidentemente, con la ficha del equipo, nosotros podríamos hacer tal vez un análisis preliminar para saber cuánto me está consumiendo este equipo, si es que tengo tal vez un solo medidor de corriente, por ejemplo. En base a esto también, pues la revisión de los planes de mantenimiento, como decíamos en el capítulo 8, se hace mucho énfasis en esto, precisamente para asegurar que los equipos que tenemos están debidamente mantenidos. En este caso, metemos el comercial de los gases de efecto invernadero, pero en este caso también desde el punto de vista de la 50001, tiene que ver con la eficiencia. Mi equipo es más eficiente, gasto menos energía. Establecer nuestra línea base y de ahí entonces establecer los planes de mejora del desempeño. Así que de una manera muy general y muy rápida, esto es a lo que se refiere a la norma 50001. Y bueno, lo dejamos con esta frase final para iniciar el periodo de preguntas y respuestas. La energía es fundamental para las organizaciones, pero a menudo representa un costo significativo, tanto para ellas como para el medio ambiente. Así que bueno, con esto entonces termino la presentación. Muchísimas gracias, Tatiana, Diego. Excelente presentación. Ya hay algunas preguntas por ahí en el chat asociado a todo lo que han venido presentándonos. Quizá una de las primeras preguntas mandatorias es, que ya nuestro querido amigo Edgar la hace a través del chat. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? Si tuviéramos que resumir los top 5 o 6 beneficios que trae la norma, evidentemente existe un ahorro energético, pero ese ahorro energético se traduce en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que podría traer la implementación de esta norma o este estándar en nuestras empresas? Ok. Diego o yo. Ok, bueno. No sé, Diego, no sé si Diego está porque no veo la cámara, pero igual. Si quieres, empieza Tatiana y ya luego cumplimento. Ok, vale, perfecto. Sí, gracias. Desde el punto de vista, efectivamente, de la implementación de un sistema de gestión, no solamente sino cualquier otro sistema de gestión, nos va a dar una base estructurada y nos va a apoyar al cumplimiento de los requerimientos legales. Para efectos de esta norma como tal, efectivamente, y como vimos al inicio, nos puede dar beneficios definitivamente si queremos aportar a los objetivos de desarrollo sostenible, nos puede dar beneficios si efectivamente queremos bajar nuestra huella de carbono. Esta sería una manera que realmente nos apoya para eso. Hay temas de imagen, efectivamente, eso no lo podemos negar. Hay organizaciones que tal vez no lo hagan tanto por la sostenibilidad, pero sí por un tema de imagen. Así que, y por supuesto, al momento que nosotros implementamos esto, nos empezamos a medir, nos volvemos más eficientes y a la larga vamos a tener menores costos. Así que también vamos a mantener un ahorro financiero en el mediano o largo plazo. Excelente. Sí, yo también ahí, sí, Julio, gracias. Para complementar, yo creo que el mayor beneficio que yo le veo al estándar, la implementación del estándar, como les decía, es la forma tan fácil en la que vamos a poder reflejar nosotros aquí ese impacto de una manera económica o desde un punto de vista financiero, ¿verdad? Muchas veces las iniciativas de sostenibilidad y las personas que están en el proceso de implementación de esto lo saben, porque seguramente lo han sufrido. Lo más difícil es
convencer a las empresas de para qué va a servir esto. Y si esto tiene un impacto tangible y mejor aún si es a nivel económico, pues creo que ese va a ser el mayor beneficio. Creo que esta es una de las razones por las cuales normas como por ejemplo la norma 14001 han tenido no han tenido el crecimiento digamos exponencial que han tenido otras normas, porque 14001 es un sistema de gestión ambiental, y sí se ve ese crecimiento en normas como por ejemplo las verificaciones de huella de carbono o incluso la norma ISO 50001, que va a ser mucho más exponencial porque el resultado es mucho más tangible. Entonces yo creo que ese es el mayor beneficio. Excelente, excelente, Diego y Tatiana. Otra duda que evidentemente surge es que este tipo de estándares o normas son de carácter voluntario en la mayoría de los casos, ¿no? Y es el caso de acá en Panamá particularmente. La pregunta es entonces, ¿por qué existe una baja adopción de la norma? A pesar de los beneficios que esta trae, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos que se enfrentan a nivel organizacional o a nivel, vamos a decir, industrial o de un sector para que se implemente o se adopte más masivamente este tipo de estándares? Aparte del conocimiento, yo creo que en algún momento ya Tatiana lo comentó y Diego también, aparte del conocimiento y el commitment que puede tener, eh, que, que requiere de la alta gerencia, ¿no? Eh, ¿Algo más que podamos señalar asociado a ese tema de, vamos a decir, de baja adopción que uno pudiera entender que en algunos sectores existe? Hay algunos sectores donde probablemente vamos a encontrar una mayor tasa de adopción, principalmente los más industrializados probablemente, ¿no? Adelante. Yo tal vez daría 3 puntos y luego Tatiana si quieres agregar algo. Primer punto, conocimiento de la norma, pero no digo conocimiento de conocer la norma, sino que los clientes, el mercado conozca la norma. Si aquí decimos ISO 9001, pues el que no la sepa creo que ya hoy ya no está, digamos, en la jugada, como decimos. A veces, bueno, antes tener una norma ISO 9001 era, quien la tenía era el rey. Hoy, y yo siempre os digo, aquí mandamos para una licitación el aviso de operaciones y la certificación de 9001. Si no la tiene, no compite, ¿verdad? La ISO 50001 no está todavía en ese punto. Es una norma muy joven, podríamos llamarlo así, y que aún no se ha desarrollado. No porque no sea buena, porque todo tiene un proceso si preguntamos en los años 2000, tal vez la 9001 estaba en esta misma situación, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el primer punto. El segundo punto, y como lo vieron en el slide de certificados, la mayor cantidad de certificados está en Estados Unidos, en Europa, y donde hay más es en Asia, ¿sí? ¿Por qué? Lamentablemente, y creo que eso hace clic con lo que decía Tatiana, el capítulo más fuerte de este estándar es el de planificación, y nuestra cultura latinoamericana no precisamente brilla por ser la más planificada, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando uno se enfrenta a eso, pues ahí está el inconveniente. Y el tercer punto es, esta norma necesita que tengamos herramientas correctas de medición, necesitamos tener aplicativos que nos permitan hacer mediciones energéticas, de fluctuaciones, de eficiencias que puedan estarse dando, y necesitamos tener pues, distintos equipos de medición instalados en nuestros procesos, ¿verdad? Para hacer el control de la eficiencia energética. Si lo comparamos con calidad, y perdón que lo relaciono con tanto, pero creo que es lo que más se maneja, ¿verdad? O sea, a nivel de calidad, medir el desempeño de una persona, medir el desempeño de un servicio, o verificar algún aspecto de un producto, por ejemplo, a nivel de calidad, es mucho más sencillo que decir, vamos a medir la calidad de esta energía, de dónde viene, qué está pasando, o el uso. Entonces, obviamente, la limitación de poder tener estas herramientas, digamos, estos medidores o estos aplicativos, creo yo que es el tercer punto que es una barrera, ¿sí? Obviamente esas barreras hacen que cuando uno las pase, pues, la diferenciación, como dije al inicio, es muy, muy grande. No cualquiera la va a tener y es un campo donde no van a jugar todos.
¿verdad? Excelente, Diego, muy claro. Tatiana, no sé si quieres complementar algo. Sí, en la misma, gracias, en la misma línea de lo que decía Diego, un tema de desconocimiento, no solamente efectivamente de la norma y de los beneficios que pueda traer, sino también en ese, tal vez un temor, podría decir, de las organizaciones, en primero, esto cuánto me va a costar, porque enseguida lo empiezan a ver en ese sentido. Si no se les muestra los beneficios que puede tener a mediano plazo, difícilmente una alta dirección querrá hacer una inversión. Pero por el otro lado, también muchas organizaciones, muchas personas dentro de las organizaciones, y pasa con todas las implementaciones, la 9001, la 14001, la 45001, siempre dicen esto es un trabajo adicional, no entienden que es la forma de trabajar. Entonces, parte también de hacer esa sensibilización, ese cambio de cultura organizacional, de entender que sí, vamos a tener un trabajo adicional al momento de la implementación, pero también es cierto que cuando ya estemos sensibilizados, esa parte de nuestra forma de trabajo, simplemente trabajamos de esta manera, no es un trabajo adicional. Así que tal vez pienso que es parte también de lo que influye en eso. Interesante, porque todas las empresas y todo, y yo creo que uno de los principales motivadores de tener esta charla el día de hoy es que todas las empresas estamos pasando por un proceso el país y los sectores por un proceso de transición energética, ¿no? Y definitivamente estándares o normas como esta pues ayudan en ese proceso. Hacer un proceso, una transición y un proceso ordenado de mejora continua, ¿no? Y yo creo que definitivamente quizás ese espacio que decía Diego, que ya ganó la norma de calidad, ¿no? La 9001, es, es un espacio que probablemente en muy poco tiempo lo vamos a ver ganando en este tipo de normas, porque hay una necesidad hoy imperante de reducción. Los clientes también, en la medida que los clientes comienzan pues yo creo que el otro lado importante es la demanda. O sea, si esto es voluntario, ¿quién por el otro lado está pidiendo o exigiendo que sus suplidores tengan ciertas requisitos de calidad de productos o de buenas prácticas? Yo creo que definitivamente esta norma va a ayudar bastante y quizás podemos ver que sobrepase esa barrera más rápido que la de calidad eventualmente, ¿no? Una pregunta que nos hacían llegar es, ¿cuánto tiempo puede durar el proceso de certificación? Eh, a ver, en base a la experiencia, en el momento en que la empresa dice, yo quiero, me interesa, me imagino que se sienta con ustedes, determina unos límites, ¿no? Unos límites que probablemente tienen que ser relativamente ambiciosos, pero tampoco demasiado Cómodos. amplios, exacto, no, demasiado cómodos, pero tampoco demasiado amplios que hagan que prácticamente el proceso sea una tortura. Pero entonces, basado en esa experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son los tiempos típicos de qué estamos hablando? ¿Cuándo puede la empresa ver ya obtener su certificación en mano? No sé si es tan fácil de responder, pero... Sí. Yo creo que sí, yo creo que la podemos responder en dos partes. Si yo lo veo desde el punto de vista de, digamos, de consultoría, la respuesta es depende. Depende de la organización, depende de los recursos disponibles, depende del compromiso que tenga la alta dirección. Porque uno puede preparar a una organización para que se certifique en 6 meses, en 9 meses, en un año o en 2 años. Es lo que la organización requiera. Entonces, por eso decía depende, porque también depende de la complejidad, si ya tiene alguno de sus procesos documentados, si ya tiene estos aplicativos que requiere para poder hacer sus mediciones y demás. Entonces, eso sí va en función de lo que la organización requiera. Ya la parte de la certificación, digamos, cuando ya la empresa está lista para ser certificada, entonces ahí le paso la palabra a Diego, porque entonces sí viene el tema de la auditoría en 2 fases y demás. Sí, yo siempre lo digo, el proceso de certificación es el 10% de lo que es una certificación, realmente, porque todo el trabajo viene desde mucho antes. El proceso de certificación, las 2 fases, tiene como máximo 6 meses. Una vez usted hace la primera fase, hasta que se haga la segunda hay 6 meses, no más. Si pasa un día más, hay que volver a empezar, ¿sí? Pero vamos a lo que decía Tatiana. Después, ¿cuánto nos tardemos en implementar? ¿Está listos? Yo he visto empresas que les dijeron
no sé, el 1 de diciembre usted no tiene la certificación, no le pongo ninguna orden de compra, en 2 meses estaban listas y estaban certificadas. Pero claro, obviamente, si no era eso, la empresa quebraba. Y hay empresas que, puedo decir, yo contacté o tuvimos contacto en una reunión en, ¿qué te puedo decir? Finales de 2020, inicios de 2021, y hoy están empezando su primera fase de certificación. Entonces, va a depender mucho del ritmo que el mercado nos ponga, que la alta dirección nos ponga, porque al final de cuentas, eso hace que se pueda hacer muy rápido. Yo he visto casos de 2 meses, de mes y medio, 3 meses. Claro, toda la gente de la empresa estaba enfocada en eso, ¿no? Pero pues depende, ¿no? No, y me imagino, Diego, que ahí en ese caso que pones de ejemplo, la empresa ya tenía ciertas bases o fundamentos, ¿no? Para poder apalancar. Y quizás esa es otra pregunta que podría ser interesante para el público. Y es, ¿cuáles son, o sea, qué recomendaría? O sea, alguien que quiere encaminarse en este camino de la certificación, dice, oye, eventualmente lo voy a necesitar. No quiero que me agarre a última hora para tener que correr en 2 meses o 3 para tratar de sobrevivir. ¿Qué pasos puedo ya comenzar a hacer? Probablemente sin necesidad de comprometerme 100% con la norma, pero sí ya creando la base. Yo hago el símil por ejemplo, con la idea de implementar herramientas de digitalización o transformación digital en general, que uno dice, bueno, empezamos por la data. Entonces, trate de estandarizar la data, trate de guardar la data, trate de tener el insumo básico para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa recomendación que usted le daría a esas empresas que quieren probablemente comenzar a prepararse para dar esos primeros pasos en este sentido? ¿Qué deberían tener? ¿O qué no debe faltar? Dale, Tatiana, por favor. Ok, bueno, primero que tienen que tomar la decisión, el compromiso, eso es base. El compromiso es lo número 1. De nada sirve que tengamos todo un sistema tecnológico y los aplicativos montados si no realmente no está el compromiso. Pasando al siguiente fase, sí, tener pues básicamente ese inventario, todos los equipos que nos generan, digamos, el gasto energético, asegurar, digamos, el estatus o el estado de todos esos equipos, dónde están ubicados, tener su ficha de equipo para tener certeza de cuáles son, digamos, los consumos y la eficiencia de esos equipos y saber, como usted decía, entonces tener pues la base, esas mediciones y empezar a estandarizar la manera en que tomamos la data. Digamos que eso será como una base principal porque es de ahí de donde se arranca, identificando los equipos y ya cuando vamos a empezar a medirnos, establecer la línea base que va a ser lo que nos va a ayudar a comparar, independientemente si se certifica o no se certifica, y como decía, no necesariamente apalancándonos en la norma, pero sí requerimos básicamente esa identificación. Excelente. Otra pregunta, ¿qué porcentaje de las empresas que implementan la norma se mantienen certificándose? O sea, con la idea, la pregunta creo que va más con la intención de entender si existe o no una tasa de abandono. Por falta puede ser por falta de demanda, por falta de requerimientos por parte de los mercados, ¿no? Cuando las empresas inician el proceso, probablemente, o por simplemente quizás algún tipo de desafío que ustedes puedan mencionar aquí que hay que tener pendiente para evitar que eso suceda, ¿no? Yo te divido la respuesta en 2 partes. La primera, creo para esos 50,001 la tasa de salida va a ser 0. Creo que quien se mete a esto no se sale. Yo creo que la inversión que hizo no sale y los números así no lo confirman, ¿verdad? Entonces, para esos 50,000 para normas mucho más sencillas, como por ejemplo 9,001, te puedo decir que en una situación tan complicada como la que vivimos en 2020 de la pandemia, en un país que personalmente yo que conozco la región y la manejo, Panamá fue uno de los países que más fue afectado, un cierre, aquí sí hubo cierre, no fue un cierre total, ¿verdad? Sí. A pesar de eso, te puedo decir que
menos de un 3% de las empresas dejaron su certificación, ¿sí? Entonces, yo creo que te lo llevo a ese extremo para que, digamos, o sea, a pesar de estar en una pandemia, las empresas no se salieron, ¿sí? Y ese es el primer punto. Y el segundo punto es, hay que tener en cuenta que, y creo que ya lo decía Tatiana, me gustó lo que dijo, una no conformidad no es algo malo, ¿sí? Y el organismo de certificación o los auditores no son felices poniendo no conformidades y no ganan más, o sea, no funciona de esa forma. ¿Y por qué digo eso? O sea, si la empresa se encuentra con una barrera, un reto muy importante, un desafío, como tú decías, Julio, pues el sistema de gestión está diseñado, las normas están diseñadas para que lo identifique, vea cómo puede funcionar un plan de acción y salga adelante. Y hay tiempos, ¿verdad? O sea, van a haber 3 meses, 6 meses, 1 año para poder hacer los cambios. Pero entonces, realmente yo te digo, en mi experiencia es muy poca las empresas que pasa, las empresas que ha pasado han sido situaciones económicas muy complejas. Tuve el caso hace poco de una empresa que prácticamente su comprador número 1 cerró y era el que le pedía la norma, entonces pues, obviamente desiste la norma. No es un tema, ellos les hubiera encantado seguir, pero pues, ¿por qué si ya nadie se lo estaba solicitando, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco eso, ¿verdad? No, excelente. Tatiana, ¿algún comentario? Bueno, de ahí podría decir, como decía Diego, también en el caso de las 50.001, después que ya entran en esto no se quieren salir. Y de los casos, por ejemplo, de estas organizaciones, como decía Diego, en el caso de la 9001 con el tema de pandemia, conozco algunos casos donde efectivamente, tal vez por temas de recursos y demás, decidieron no seguir con la certificación, pero siguen trabajando de la misma manera. Porque realmente lo que se aprendió y los beneficios que encontraron no los dejan. O sea, porque al final obtener el certificado la primera vez, podríamos decir incluso que es hasta lo más fácil. Lo difícil o digamos el reto principal es mantener el certificado en esas auditorías de seguimiento y esas recertificaciones, pero si por alguna situación la organización no continúa con la certificación per se, la forma de trabajar realmente no la cambia, porque realmente ya es una forma de trabajar. Excelente. Anet, nuestra vice-chair, nos hace llegar muchas gracias, Anet, por acompañarnos. Nos hace llegar una pregunta. El tamaño de la empresa o industria, oficina, impacta la decisión de adoptar la norma. ¿O no? O sea, la norma hablaba un poco de que probablemente es demandante en algunos casos de los equipos, los recursos que se requieren disponer por parte de las empresas. ¿Será que eso se adapta al tamaño de la empresa? ¿La norma adaptable a cualquier tamaño de empresa o de industria? Sí, las normas no se limitan a industria ni a empresa, ni a tamaño, ni cantidad de personas, ni cantidad de procesos, ni productos. Realmente las normas no se limitan a absolutamente nada. Están abiertas para que todos puedan participar. En SGS tenemos empresas que tienen 4 empleados y están certificadas y tienen años de estar certificadas. Hoy vivimos una era donde pues yo creo que con muy pocas personas se puede hacer mucho. Contamos con herramientas como la inteligencia artificial o el Internet of Things, que hay empresas que antes necesitaban 50 personas para operar y hoy no, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, no es una limitante y claro, pues, seguramente habrá un reto un poco mayor, pero no va a ser una limitante. No, yo creo que el número que tú diste fue bastante interesante, Diego. Una empresa de 4 personas certificadas. Sí. La tenemos, tiene 11 años de estar certificada. Me recuerdo siempre muy bien porque para mí es un caso espectacular, pero no es realmente, y nunca han tenido un tema complejo, ¿no? Claro, hay algo, si no conformidades como todos para mejorar, pero ahí están, ¿no? Excelente. Bueno, yo hemos llegado al final de nuestro webinar. La verdad es que le agradezco mucho a ambos, Diego y Tatiana, por la excelente presentación del día de hoy. Creo que el público se quedó bastante, conectado todo el tiempo y seguro han aprendido bastante de la norma y de las capacidades que puede ayudarnos, cómo puede ayudarnos en el tema de transición energética de nuestras empresas, cumplimientos
sostenibilidad y demás, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ambos. Con esto quiero despedir el webinar de hoy, dándole las gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores por su apoyo, a Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, KPMG, Tigo, Panamá Canal Railway, Banco Lafice, Global Bank y Big Bank. Y los invito a que nos acompañen en el próximo webinar del Comité de Energía. Muchísimas gracias a todos. Excelente Gracias, día. que estén muy bien. Hasta Buen luego. día a todos. Que estén bien. Buen día. Hasta luego.